Bienvenidos un día más a su canal favorito donde destapamos los secretos mejor guardados de sus estrellas preferidas. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con la energía al máximo porque hoy tenemos un bombazo. Un bombazo de aquellos que hacen temblar los cimientos de la farándula y que, estoy segura, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar, ni más ni menos, de la pareja que nos robó el corazón, de la pareja que nos hizo creer en el amor de cuento de hadas, de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Sí, señores, ellos. Y no me refiero a su relación pasada, aunque claro que la vamos a mencionar. Hoy vamos a desentrañar un misterio, un secreto que Kerem ha guardado bajo 7 llaves y que, finalmente, después de mucho investigar, después de atar cabos sueltos y de escuchar los rumores más jugosos, hemos descubierto. Prepárense porque la información que les traigo hoy es exclusiva, es impactante y, les aseguro, va a cambiar la forma en que ven a Kerem Bürsin. Y sí, Anne Ercel está involucrada, ¿y de qué manera? Su reacción al descubrir este secreto fue, bueno, ya lo verán. Antes de que sigamos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí, en este rinconcito de YouTube, siempre les traemos las noticias más frescas, los chismes más picantes y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse ahora mismo. Bien, ahora sí, vamos a lo que nos interesa. El secreto de Kerem Bürsin. Para entender la magnitud de este secreto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a la época dorada de Senkalkam, la serie que catapultó a la fama mundial a Hande y Kerem y que además, los unió sentimentalmente. Todos fuimos testigos de su romance, un romance que traspasó la pantalla y que nos hizo suspirar a todos. Los vimos enamorarse, los vimos reír, los vimos compartir momentos inolvidables. Era la pareja perfecta, ¿verdad? Pero como sabemos, la vida no siempre es un cuento de hadas y, lamentablemente, su relación llegó a su fin. Los motivos exactos de su ruptura nunca quedaron del todo claros, pero los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables, agendas apretadas y, como suele suceder en estos casos, la presión mediática. Pero más allá de los rumores, lo que realmente sucedió entre Hande y Kerem es una compleja red de emociones, ambiciones y desafíos que solo ellos dos conocen por completo. Y aquí es donde empieza a cobrar sentido este secreto que Kerem ha mantenido oculto durante tanto tiempo. Porque resulta que mientras todos creíamos que su relación con Hande era el centro de su universo, Kerem estaba trabajando en algo más, algo que lo apasionaba, algo que lo definía como artista y como persona. Y ese algo es un proyecto cinematográfico personal, un proyecto que él mismo escribió, dirigió y protagonizó, inspirado en su relación con Hande Ercel. Sí, lo escucharon bien. Kerem Bürsin escribió una película basada en su historia de amor con Hande. Una película que explora los altibajos de su relación, los momentos felices, las dificultades, los desafíos que enfrentaron como pareja y, por supuesto, los motivos que los llevaron a tomar caminos separados. Pero no se trata de una simple biografía romantizada. Kerem ha buscado, según nuestras fuentes, crear una obra con una profundidad psicológica que explore los entresijos de la fama, la presión constante y la lucha por mantener la autenticidad en un mundo que te exige transformarte. Pero la cosa no termina ahí. Lo más sorprendente de todo es que Kerem nunca le contó a Hande sobre este proyecto. Lo mantuvo en secreto absoluto, trabajando en él en sus ratos libres, invirtiendo su propio dinero y rodeándose de un equipo reducido de profesionales de confianza. Un equipo que, por cierto, firmó acuerdos de confidencialidad draconianos, lo que dificultó aún más obtener información precisa hasta el momento. ¿Por qué tanto secretismo? Bueno, según fuentes cercanas a Kerem, él quería que la película fuera una sorpresa para Hande, un regalo, una forma de expresar sus sentimientos y de plasmar su visión de la relación en la pantalla grande. Quería que Hande viera la película y entendiera, desde su perspectiva, lo que significó para él su historia de amor. Esta explicación, sin embargo, no convence a todos. Algunos sugieren que el secretismo se debía al temor de la reacción de Hande, especialmente si la película revelaba detalles sensibles o interpretaciones con las que ella no estaba de acuerdo. Imagínense la sorpresa de Hande al enterarse de la existencia de esta película. Una película que de repente expone su intimidad, sus sentimientos más profundos y los momentos más vulnerables de su relación. Imagínense la bomba. Podemos imaginar la incredulidad inicial, la sensación de vulnerabilidad y la posible furia al sentirse expuesta de esa manera.
Ahora, ¿cómo reaccionó Han? Al descubrir este secreto? Pues aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Al principio obviamente sintió una mezcla de sorpresa, incredulidad y quizás un poco de molestia. Después de todo, se trataba de su vida privada expuesta en una película sin su consentimiento previo. Según nuestras fuentes, la primera reacción de Ande fue de shock total. No podía creer que Kerem hubiera hecho algo así sin consultarle. Se sintió traicionada y vulnerable. Pero después de reflexionar y de hablar con Kerem, Ande entendió las intenciones del actor. Comprendió que la película no era un ataque, sino una expresión artística, una forma de procesar sus emociones y de rendir homenaje a una relación que fue muy importante para ambos. La conversación entre ambos, según nos cuentan, fue larga y emotiva. Kerem le explicó su punto de vista, su necesidad de crear y de plasmar sus sentimientos en un proyecto artístico. Ande, por su parte, expresó su preocupación por la exposición pública y el posible impacto en su imagen. De hecho, Ande terminó apoyando el proyecto de Kerem. Incluso se rumorea que accedió a verlo antes de su estreno oficial y que le dio su opinión sobre algunos aspectos de la película. Este gesto sin duda habla de la madurez y la inteligencia emocional de Ande. A pesar de las posibles reservas iniciales, fue capaz de comprender la visión de Kerem y de ofrecer su apoyo. Ahora, ¿de qué trata exactamente esta película? Bueno, aunque Kerem ha mantenido los detalles en secreto, sabemos que se centra en la historia de dos jóvenes actores que se enamoran durante el rodaje de una serie de televisión. La película explora los desafíos de mantener una relación en el mundo del espectáculo, la presión mediática, las expectativas del público y las dificultades de conciliar la vida personal con la vida profesional. Se dice que la trama ahonda en la idealización del amor en las redes sociales versus la realidad mucho más compleja y a veces dolorosa de una relación. También se sabe que la película incluye escenas inspiradas en momentos reales de la relación de Ande y Kerem, como sus viajes juntos, sus encuentros con fans y sus momentos de complicidad detrás de cámaras. Testimonios de personas que tuvieron acceso al guión hablan de escenas particularmente emotivas recreadas con gran detalle, desde las miradas cómplices durante las ruedas de prensa hasta las discusiones en la intimidad de sus habitaciones de hotel. Pero lo más importante de todo es que la película no es una simple recreación de su relación, sino una interpretación personal de Kerem, una visión subjetiva de lo que significó para él ese capítulo de su vida. Es una exploración de sus propias emociones y reflexiones sobre el amor, la pérdida y el crecimiento personal. Y aquí es donde radica la genialidad del proyecto. Kerem no pretende contar la verdad absoluta, sino su verdad, su perspectiva, su experiencia. Y eso es lo que hace que la película sea tan interesante y tan conmovedora. No busca la exactitud documental, sino la resonancia emocional. Quiere que el público se identifique con los personajes y que reflexione sobre sus propias experiencias amorosas. Ahora, ¿cuándo se estrenará esta película? Esa es la gran pregunta. Kerem ha sido muy reservado al respecto y no ha dado ninguna fecha oficial. Sin embargo, se espera que la película se estrene en algún momento del próximo año, posiblemente en algún festival de cine importante. Se habla de Cannes o Venecia como posibles destinos para el estreno mundial. Y por supuesto, todos estamos ansiosos por ver la reacción del público a esta película. Estoy segura de que generará mucha controversia y debate, pero también creo que será un éxito de taquilla, porque todos queremos saber más sobre la historia de amor de Ande Erçel y Kerem Bürsin. La expectación es altísima y las redes sociales ya están ardiendo con comentarios y especulaciones. Pero más allá del éxito comercial, lo importante es el valor artístico y personal de este proyecto. Es una muestra de la creatividad y el talento de Kerem Bürsin, un actor que no se conforma con ser una cara bonita, sino que busca constantemente nuevos desafíos y formas de expresarse. Este proyecto demuestra su ambición y su deseo de ser reconocido no solo como un actor, sino como un artista completo. Y también es una muestra de la madurez y la generosidad de Ande Erçel, una actriz que supo dejar atrás el resentimiento y apoyar el proyecto de su expareja. Su apoyo demuestra que a pesar de la ruptura, existe un profundo respeto y cariño entre ambos. En definitiva, la historia de esta película es una historia de amor, de desamor, de superación y de reconciliación. Es una historia que nos recuerda que el amor puede ser complicado, pero que también puede ser una fuente de inspiración y de creatividad. Es un testimonio de la complejidad de las relaciones humanas y la capacidad de perdonar y seguir adelante. Y es una historia que nos demuestra que Ande Erçel,
y Kerem Bürsin, a pesar de haber tomado caminos separados, siguen siendo dos personas muy especiales, dos artistas talentosos y dos seres humanos que se respetan y se admiran mutuamente. Más allá de la fama y el glamour, son personas con emociones y experiencias reales, como todos nosotros. Pero profundicemos un poco más en lo que realmente podría contener esta película. Los rumores filtrados a través de fuentes anónimas dentro del equipo de producción sugieren que la película no se limita a romantizar su relación. Al parecer, explora también los aspectos más oscuros, las inseguridades, los miedos y las presiones que ambos enfrentaron durante su noviazgo. Se habla de escenas que retratan las discusiones acaloradas, las dudas sobre el futuro y el impacto de la fama en su relación. Además, la película podría abordar el tema de la percepción pública de su relación, la constante vigilancia de los medios y la presión de los fans para que mantuvieran una imagen perfecta. Esto podría generar una reflexión interesante sobre la autenticidad en las redes sociales y la dificultad de mantener una relación genuina cuando se está constantemente expuesto al escrutinio público. Otro aspecto que podría ser explorado en la película es la influencia de sus respectivas familias y equipos de management en su relación. Se sabe que ambos provienen de familias muy unidas y que sus representantes tienen un papel importante en sus carreras. La película podría mostrar cómo estas influencias externas afectaron su relación y contribuyeron a su eventual ruptura. En cuanto a la reacción de Hande, es importante destacar que no fue un camino fácil. Inicialmente se sintió profundamente herida y traicionada. No entendía por qué Kerem había tomado la decisión de hacer una película sobre su relación sin consultarla previamente. Sin embargo, después de una larga conversación con Kerem, logró comprender su perspectiva y apreciar el valor artístico del proyecto. Según fuentes cercanas a Hande, lo que más le preocupaba era la posibilidad de que la película la retratara de una manera negativa o que revelara detalles íntimos de su vida que ella prefería mantener en privado. Sin embargo, después de ver un corte preliminar de la película, se sintió aliviada al ver que Kerem la había tratado con respeto y que había sido honesto en su interpretación de los hechos. El apoyo de Hande a la película no significa que esté completamente de acuerdo con todo lo que se muestra en ella. Seguramente habrá aspectos que le resulten incómodos o con los que no se identifique. Sin embargo, ha decidido apoyar el proyecto porque cree en la libertad artística de Kerem y porque reconoce el valor de su historia como una reflexión sobre el amor y las relaciones en el mundo del espectáculo. La decisión de Hande de apoyar la película ha sido recibida con elogios por parte de la industria y de sus fans. Muchos la consideran una muestra de madurez y de inteligencia emocional. Su apoyo demuestra que ha superado la ruptura y que es capaz de mantener una relación cordial con Kerem. Por último, es importante destacar que la película de Kerem Bürsin no es una simple historia de amor y desamor. Es una reflexión sobre la fama, la presión mediática, la autenticidad y la búsqueda de la identidad en un mundo que constantemente te exige transformarte. Es una historia que promete generar debate y que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias amorosas y sobre el impacto de la fama en nuestras vidas. Así que, ya lo saben, mi gente linda, el secreto de Kerem Bürsin ha sido revelado. Un secreto que nos ha dejado con la boca abierta, pero que también nos ha hecho reflexionar sobre el amor, el arte y la vida. Un secreto que nos demuestra que detrás de las luces y el glamour, hay personas reales con emociones y experiencias que nos conectan a todos. Y ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parece esta película de Kerem Bürsin? ¿Creen que Hande hizo bien en apoyarlo? ¿Están ansiosos por verla? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos cubierto hoy. Descubrimos que Kerem Bürsin escribió, dirigió y protagonizó una película inspirada en su relación con Hande Erçel. Hande Erçel inicialmente se sorprendió al enterarse del proyecto, pero luego lo apoyó. La película explora los desafíos de mantener una relación en el mundo del espectáculo. Se espera que la película se estrene el próximo año y genere mucha controversia y debate. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que aquí en su canal favorito, siempre les traemos las noticias más frescas y los chismes más picantes del mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, me despido. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo.
Y déjenme en los comentarios sus opiniones sobre este tema tan candente. ¿Creen que Kerem debió consultarle a Ande antes de hacer la película? ¿Qué esperan de este film? Los leo con atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.